Semana pasada hablamos acerca de experimentar, o más bien de tener cuidado de no apagar el Espíritu Santo, y lo importante de experimentar el Espíritu Santo, que muchas veces conocemos mucho del Espíritu Santo, pero no lo hemos experimentado mucho. Y pues no quiero a la misma vez menospreciar el hecho de que es importante conocer del Espíritu Santo bíblicamente y la doctrina del Espíritu Santo, porque es igual de importante. Antes de conocer del Señor, muchos pueden decir, ¿verdad?, que son buen esposos o buenos padres, sin en realidad conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de qué es un buen padre y qué es un buen marido. Cuando no conocemos lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo describe a un buen esposo, buen padre, podemos concluir que pues somos buenos padres, buenos esposos, porque pensamos que, bueno, a lo menos apartados de la palabra de Dios, pensamos que ser un buen padre es solamente estar presente, no necesariamente tener una relación con nuestros hijos, sino que con que proveamos lo material, lo físico, entonces es lo necesario. Pero la relación sale sobrando en muchos casos. Pero cuando comencemos a conocer como Dios ve a un buen padre, buen marido, entonces ese conocimiento nos hace entender lo que verdaderamente es lo correcto y lo bueno. Y lo mismo puede suceder con el Espíritu Santo. Apartados de la palabra de Dios, podemos comenzar a imaginarnos ciertas cosas del Espíritu Santo y podemos llegar a cierta conclusión nuestra propia mente de que el Espíritu Santo es esto y esto, pero muchas veces comenzamos a querer manifestar o adorar a Dios erróneamente por no tener una mentalidad o no tener el conocimiento correcto y bíblico acerca de quién es el Espíritu Santo. Y hay muchos errores hoy en día que se dan por doctrina sin ninguna base bíblica acerca de quién es el Espíritu Santo, y hay ciertas manifestaciones que se expresan o se demuestran y dicen que es el Espíritu Santo, cuando en realidad muchas de esas manifestaciones van directamente en contra de lo que dice y enseña la palabra de Dios. Así que es bueno entender, o a lo menos aprender de la doctrina del Espíritu Santo. Por supuesto, no podemos estudiar todo esta noche. Vamos a dar un resumen breve acerca de la doctrina del Espíritu Santo, porque es importante saber qué dice la Biblia. ¿Por qué? Porque va a influir cómo oramos, qué le pedimos, en qué nos apoyamos, cuando entendemos bíblicamente, doctrinalmente, qué es lo correcto. Vamos a orar con sinceridad, pero una vez entendiendo que estamos orando correctamente cuando lo entendemos dentro de los límites de la Biblia, qué es y quién es el Espíritu Santo. Lo que hacemos y cómo vivimos es importante, pero sin la acción y el fruto, toda la teología en el mundo tiene poco significado. La teología aún así es importante, porque lo que creemos absolutamente determina cómo nos conducimos. Así que es importante aprender y entender la teología de la doctrina, más bien la doctrina de la teología y del Espíritu Santo. Vamos a ver primeramente el hecho de que el Espíritu Santo es una persona. Hay sectas que enseñan que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, pero vamos a ver que el Espíritu Santo tiene cualidades que solamente puede tener una persona. Para entender este atributo, vamos a Hechos capítulo 5, comenzando en versículo 1, donde nos presenta este acontecimiento de una pareja que decide tratar de engañar no solamente a sus prójimos, sino especialmente a Dios. En Hechos 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Su mujer, en lugar de ayudarle a su marido y ayudarle con decirle que estaba mal, siguió su corriente, siguió la corriente. Hermanas, a propósito, yo entiendo que la mujer es sumisa al hombre, y es interesante que a veces escogemos cuándo lo vamos a hacer, ¿verdad?, o cuándo se va a hacer, pero con ayudar a su marido a ver cuando algo es un error y ayudarle y compartir su punto de vista, no hay nada mal con eso. No la hace ¿verdad?, rebelde. Por supuesto, lo que es importante es el espíritu y la actitud con la cual se hace, pero
a entender que hacer la ayuda idónea es ayudarle a su marido a ir por el camino correcto y dar su consejo. Y sería sabio de parte del hombre recibir el consejo y tomar en cuenta el consejo. Si aún así el Espíritu Santo, la verdad, le enseña que debe seguir por el mismo camino, está bien, pero al menos tome el consejo, reciba el consejo, considere el consejo, no nomás ignore el consejo y diga, mujer, yo soy el hombre y así se va a hacer, porque va a cometer bastantes errores en su vida si usted no recibe el consejo de su ayuda idónea. Para eso está allí, pero a la misma vez, hermana, dé su consejo, más bien ofrécele, verdad, su ayuda. Para eso está allí también usted, no nomás deje que él cometa sus errores. Ya si no quiere recibir su consejo, deje que cometa su error y va a aprender por las malas, no por las buenas. Bueno, versículo 2: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Dice, y vendida no estaba en tu poder. Dice, estaba en tu voluntad, en tu poder de poder dar lo que tú querías. No se tenía que dar todo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, haciéndonos entender que el Espíritu Santo es Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Qué ministerio de los jóvenes ahí en esa iglesia, ¿verdad? Versículo 7: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces vemos que el Espíritu Santo es una persona, porque solo a una persona se le puede mentir. No se le puede mentir a un poder, una fuerza. Algunos enseñan que el Espíritu Santo es solamente un poder, una fuerza activa. No se le puede mentir a una fuerza activa. La luz es una fuerza activa, pero no se le puede mentir a la luz. Solo a una persona se le puede mentir, y se le mintió al Espíritu Santo. Ahora vemos dentro de este hecho de que mintieron, vemos que Ananías y Zafira conspiraron para mentirle a Dios. Se juntaron para mentir. Y vemos que hay ciertos principios que podemos aprender de esta historia. Por el hecho de que se juntaban para mentir, vemos que lo que era importante para esta pareja, la apariencia solamente de piedad. La apariencia era que estaban dando todo el precio de la heredad. La verdad es que solo estaban dando una porción. La cantidad de su heredad no era el asunto, porque la herencia estaba en su poder. Su decisión de vivir una mentira era lo que ofendió al Espíritu de Dios. El pecado no era en quedarse con una porción de la venta, sino que desobedecieron al Espíritu y presentaron una mentira. Cuando le mentimos a Dios, estamos mintiendo al Espíritu Santo. Entonces, cuando mentimos a la persona del Espíritu Santo, estamos mintiendo a Dios. Y es lo que le ofende, es lo que contriste al Espíritu Santo. Ahora vemos también que es posible fingir una vida llena del Espíritu. Es posible fingir una vida llena del Espíritu. Esta pareja planificó la hipocresía. Planearon ser hipócritas. Decidieron aparecer algo en lugar de andar en la verdad. Y sinceramente, y estaban fingiendo que eran sinceros. Que cuando estamos mintiendo al Espíritu, muchas veces estamos, en realidad lo que estamos haciendo, más bien cuando con mentir, estamos fingiendo una vida del Espíritu, en el Espíritu. Vemos que desde el principio del cristianismo ha habido personas tratando de fingir la vida llena del Espíritu para presentar una espiritualidad falsa. Que desde entonces se ve de que algunos querían impresionar con su vida espiritual. Pero la realidad es que por el hecho de que estaban mintiendo, estaban demostrando que no existía esa vida espiritual.
Si tenemos que mentir acerca de algo, entonces ahí estamos demostrando que no somos llenos del Espíritu, como estamos queriendo fingir. Y que si tenemos que mentir, estamos demostrando que no estamos caminando en el Señor, en el poder del Espíritu Santo. En realidad no estamos tan cerca a Dios como queremos hacer entender. Debemos de aquí, como podemos ver, debemos temer esta insinceridad. Debemos tener temor de mentirle al Espíritu Santo. Ellos cayeron muertos. Ahora, yo creo que el propósito de todo esto era para que otros temieran hacer lo mismo. Pero déjame preguntarle, ¿tiene ese temor de fingir? Hermanos, nuestra naturaleza quiere quedar bien al grado que muchas veces estamos dispuestos a fingir que somos ser lo que no somos. Y preferimos tratar de impresionar a la gente y mentirle a Dios que ser honestos con Dios acerca de nuestra necesidad y quién debemos ser y qué necesitamos hacer. Es posible fingir una vida llena del Espíritu. Es posible. Vemos también número 3. Dios rechaza esta falta de espiritualidad auténtica. Dios rechaza esta falta de espiritualidad auténtica. No solo vemos esto aquí, sino que también lo vemos en Apocalipsis 3:16. En Apocalipsis 3, vamos a irnos 2 versículos antes. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, porque no hay un fuego en ti. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice, estás diciendo a los demás que estás bien, estás diciendo que estás caminando bien y que eres fructífero espiritualmente, pero dice, y que no tienes necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, no eres lo que finges ser. Es mentira. Y el resultado es, dice, que Cristo dice, por no ser ni frío ni caliente, por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Que causa náusea al Señor a ver algo fingido. Un cristiano que está viviendo una vida fingida. Una falta de autenticidad espiritual en la vida cristiana provoca un malestar en el estómago de Dios. Dios nos dice que no debemos estar fingiendo. Cuando le mentimos al Espíritu Santo, estamos tratando de mostrar una apariencia. Dice que lo provoca a náusea. Hermanos, ¿a quién queremos impresionar? Que estamos dispuestos a fingir y presentar algo que no existe. Es triste cuando un cristiano piensa que es necesario mentir a otro cristiano cuando Dios siempre trae a la luz la verdad. Y si tenemos que mentir y sentimos que tenemos que mentir, nuestro caminar no está bien. No está bien si pensamos que, ¿verdad? Porque convencimos a la otra persona de nuestra mentira, que ahora estamos bien y que, no se dio cuenta. Hermano, está mal en su corazón y usted está lejos de Dios, y en realidad la única persona que es engañada fuiste tú, nadie más. Dios no quiere eso, y sí, porque Dios, el Espíritu Santo es una persona, le podemos mentir al Espíritu de Dios. Pero vemos que el mentirle a Dios es una seria ofensa en los ojos de Dios. No se trata de la perfección, sino que se trata de la sinceridad, honestidad. Dios sabe que no eres perfecto, pero espera que seas honesto con Él y ante otros. El mundo no necesita ver los exteriores blanqueados de cristianos piadosos que fingen ser algo que no son. El mundo no necesita ver una apariencia, porque eso no tiene poder. La apariencia no tiene poder.
Es la piedad, lo que dice la palabra de Dios, que tiene poder. La piedad, algo que no se puede fingir, que no se finge. Hermanos, podemos dar la apariencia de alguien muy impresionante, pero eso no va a cambiar y transformar el mundo. Es el poder de la piedad lo que afecta y cambia y transforma corazones, porque el Espíritu Santo funciona, más bien trabaja a través de alguien que tiene un caminar sincero y real. Si tienes que mentir, hermano, no existe lo que tú piensas que estás tratando de transmitir. No existe, es algo falso, es algo imaginado. No debe ser que el cristiano piensa que es correcto mentir. No es correcto, no es necesario. Mejor tú cambia, mejor tú arrepiéntate, mejor tú haz lo que tú tienes que hacer para que no tengas que mentir. Nunca llegues a la conclusión que es correcto mentir, porque no es. A nadie vas a convencer, porque aunque engañes a la persona, tú sales perdiendo. Se puede mentir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, pero también el Espíritu Santo se puede apagar. Como vimos la semana pasada en 1 Tesalonicenses 5:19, dice: no apaguéis al Espíritu. Que podemos poner agua sobre el fuego, como cuando uno está en el bosque o sale a la playa y ya está quedando la noche y uno enciende un fuego y lo está viendo. Bueno, le pone toda la leña primero y después de un tiempo se va apagando y apagando y se va disminuyendo la llama, y luego uno tiene que darle combustible, puede ser leña, puede ser combustible líquido, y luego ve que de repente la llama se enciende de nuevo y se hace más caliente y más poderoso y más brillante, más fuerte. Pues el mismo combustible, el combustible del Espíritu Santo es un corazón, comienza con un corazón tierno. Si no tenemos un corazón tierno, no puede encenderse con más poder el Espíritu de Dios. Por eso que nos dice varias veces en el Nuevo Testamento el Señor que no se endurezca nuestro corazón, porque endurecerse ya no puede avivarse ese fuego. Hermanos, necesitamos que mantener un corazón tierno. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el Señor, porque entiende que de él mana la vida. Y si el corazón se ha endurecido, el fuego no se puede encender. El Espíritu Santo no puede engrandecerse en nosotros y no puede brillar en nosotros, y sabe que se va a apagar pronto. Trata de encender una piedra. ¿Cuánto dura? Se apaga. Se necesita un corazón tierno. Se tiene que exponer a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, y buenas cosas suceden. Porque un corazón tierno va a obedecer al Espíritu de Dios. ¿Cómo está el fuego? Tu corazón. Antes de ese versículo, 1 Tesalonicenses 5:19, en versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Qué nos escribe un corazón tierno? Orad sin cesar. Un corazón tierno va a querer orar, acercarse. Y yo estoy hablando en privado, no en frente de otros para impresionarlos. Dad gracias en todo. Es agradecido, tiene gozo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Dice, debes de desear escuchar más predicación. Podemos apagarlo, podemos contristarlo. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia.
y toda malicia. La palabra contristar tiene también con ella un significado de angustiar, hacer triste, causar pesadez. Fíjese, nos está diciendo el Señor que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No angusties el Espíritu de Dios. No hagas triste el Espíritu de Dios. Debemos de pensar en el hecho de que tenemos ese poder nosotros, de causar pesadez o tristeza al Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros, a conocer el Señor Jesucristo como Salvador, a ser un cristiano, tenemos esa habilidad. Esto significa que tenemos una intimidad y cercanía a Dios. Porque si nos ponemos a pensar, ¿quiénes son los que nos entristecen más? No la gente que no conocemos, no la gente que está lejos de nosotros, lejanos de nosotros, sino los que están más cercanos. Lo que nos está diciendo el Señor es que Él quiere tener y tiene un compañerismo personal y cercano con nosotros, y que nosotros por esa razón podemos contristarlo. Lo podemos contristar, ¿por qué? Porque nos ama. Las personas que amas más en tu vida son los que más te pueden lastimar, son los que más te lastiman, porque están cercas a ti. La persona, para un casado, normalmente, ¿verdad? La persona que más lo puede lastimar es su pareja. Es su pareja. ¿Por qué? Conoce tus debilidades. Conoce tus inseguridades. Y si usa eso en contra de ti, te puede lastimar más que cualquier otra persona que no conoce esas cosas en tu vida. Porque hay una intimidad entre tú y ella, o tú y él. Ahora, si nosotros dolemos cuando una persona cercana a nosotros nos lastima, imagínense cómo se siente el Espíritu Santo de Dios, que nos conoce como nadie más. Imagínense cómo duele Él, cómo lo lastimamos a Él. Él desea la intimidad con tu espíritu, con tu corazón. Pero ¿cómo respondemos cuando sentimos o nos damos cuenta que hemos contristado al Espíritu Santo? ¿Lo corregimos o lo dejamos así? Un predicador de los 1800, si no me equivoco, D.L. Moody, dijo esto: yo estoy plenamente convencido que el momento que nuestro corazón es vaciado del orgullo y del egoísmo y de la ambición y de buscar lo mejor para el yo y todo lo que es contrario a la ley de Dios, el Espíritu Santo vendrá. Cuando es vaciado de esas cosas, el Espíritu Santo vendrá y llenará cada esquina de nuestro corazón. Pero si estamos llenos del orgullo y presunción y ambición y egoísmo y el placer, y si somos llenos del mundo, no hay lugar para el Espíritu de Dios. Y creo que hay muchos que están orando a Dios que les llene cuando la persona ya está llena, pero con algo más. Muchas veces estamos pidiendo al Señor que nos llene de Él, cuando no nos hemos vaciado de eso que no permite que Él nos llene. Lo que está quebrantando y contristando el espíritu, no lo estamos dejando a un lado. Queremos esas cosas con el Espíritu de Dios, y dice Dios: no puedo. No puedo. ¿Cómo puedo estar en el mismo lugar que esa cosa que está rompiendo comunión contigo? Cuando el Espíritu Santo es contristado, el fuego de su obra comienza a apagarse. El Espíritu es restringido de poder obrar y su fruto no será producido. Quizás por eso no estamos dando fruto como debemos.
Quizás usted sí, yo no sé, pero si no, puede ser porque es contristado Él. Puedes sentir esa frialdad y la distancia entre tu corazón y el Espíritu Santo. ¿Extrañas esa relación con Él? O quizás ya ha pasado tanto tiempo que en realidad ya no te acuerdas cómo era. Quizás es tiempo de pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón y que nos revele qué es lo que necesitamos corregir. Si Dios nos dio sentimientos, y si Él puede ser contristado, eso quiere decir que los sentimientos vienen de parte de Él. Entonces, como cualquier otra cosa, podemos mal usar y abusar esos mismos sentimientos que Dios nos ha dado. Pero Él determina el intento y propósito de esos sentimientos para hacernos entender que algo está mal o que algo existe. Y por eso nos dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo es nuestro hablar? Hermanos, una palabra corrompida no es necesariamente solamente una maldición. Podemos hablar de cierta manera que son palabras correctas, que no son maldiciones, pero en realidad son corrompidas porque no están ayudando a la persona a quien le estamos hablando. Y quizás no estamos hablando de una manera ofensivamente, donde nos estamos ofendiendo a ellos, pero estamos hablando ofensivamente de alguien más. Y quizás a esa persona le está encantando escuchar lo que tú le estás diciendo, pero en realidad dice la palabra de Dios que necesita ser de edificación a esa persona. Así que si no le estás edificando a esa persona, estás corrompiendo a la persona, y son palabras corrompidas. Y muchas veces no entendemos de que aunque quizás no estamos maldiciendo, o quizás no estamos hablando mal de esta persona a quien le estamos hablando, pero no le estamos ayudando tampoco, y estamos dañando cómo ve a otra persona. Estamos dañando ese corazón de esa persona al grado que están viendo a otras personas mal, de una manera que no debe estar viendo a esa persona, pero por las palabras que hemos compartido con ellos estamos corrompiendo el corazón de ellos, y estamos corrompiendo la imagen de alguien más en sus ojos, porque nosotros hemos tenido ese veneno nosotros, y ahora estamos corrompiendo a las personas con quien hablamos de esos temas. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, nos dice el Señor, porque cuando sucede eso, estamos apagando, contristando al Espíritu. Y nuestras conversaciones muchas veces, por ser corrompidas, están produciendo la tristeza en el espíritu. Y porque hay tristeza en el espíritu, no hay fuego en el espíritu, y por eso no hay avivamiento. Y todo comienza con las conversaciones que permitimos y tenemos nosotros con personas que consideramos amistades y cercanas, cuando en realidad no son conversaciones que están edificando. Sí nos desahogamos y sí nos sentimos mejor, pero no es necesariamente algo que está edificando ni a la persona ni a ti. Y lo que está sucediendo es que el espíritu se está contristando y contristando, y hay una tristeza en el espíritu que produce en realidad humo en lugar que fuego. Y nos preguntamos, ¿por qué no hay avivamiento? O quizás ya no nos preguntamos porque en realidad ya no nos importa. Pero dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. No hay bueno más que Dios. Entonces, ¿son palabras piadosas? ¿Son palabras redimidas por Dios, las cuales usamos nosotros? ¿O nos gusta que nos dé cosquilla a los oídos las palabras de otros y las conversaciones de otros para sentirnos mejor? Porque en realidad lo que nos interesa no es tanto palabras piadosas, porque quizás esas son aburridas, pero lo que sí necesitamos son palabras corrompidas que nos hacen sentir mejor, y sí alimenta la carne, pero no al espíritu. Y lo que está sucediendo es que estamos apagando el espíritu. Y todos los que son implicados pierden. Yo, por haber dicho esas palabras corrompidas, tú por haber escuchado esas palabras corrompidas, y la persona de quien se está hablando, personas. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena.
Entonces, redimida por Dios, porque solo Dios es bueno. Entonces, si va a ser palabra buena, tiene que venir, tiene que ser agradable a Dios para la necesaria edificación. Yo necesito ser edificado igual que tú. Y la única manera que lo puede hacer es no hablarte ninguna palabra corrompida. A fin de dar gracia, no gracias, porque algunos dan gracias por compartir el chisme. No, digo, a fin de dar gracia a los oyentes. Que el espíritu recibe alivio. El espíritu, no la carne, el espíritu, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Y cuando sentimos amargura, vamos a hablar palabras corrompidas. Cuando sentimos enojo, vamos a hablar palabras corrompidas. Ira, palabras corrompidas. Gritería, palabras corrompidas. Maledicencia, palabras corrompidas. Y malicia, palabras corrompidas. Quítense de esas cosas. ¿Por qué? Producen palabras corrompidas. Y cuando las quitamos, no vamos a contristar al Espíritu Santo de Dios. Y cuando Dios te enseña y te demuestra, con eso que le llamamos convicción, que hemos dicho o hecho algo que no es correcto, más bien no solamente no correcto, sino que es pecaminoso, debemos tratar con lo que Dios nos ha revelado. Porque si no lo hacemos, nos comenzamos a endurecer. Y con más que nos vamos endureciendo, menos sentimos la tristeza de Dios en nosotros. Solo un corazón sensible puede sentir las emociones que siente Dios. Y cuando tenemos un corazón duro, ya no sentimos las emociones, sentimientos que siente Dios. Entonces ya no podemos responder como le agrada a Dios. Y prolongamos la tristeza. Y si seguimos de esa manera, la palabra de Dios dice que llega a tener nuestra conciencia a ser cauterizada e insensible, tener una cicatriz. Cuando tienes una cicatriz, después de un tiempo se ve que hubo herida ahí, pero ya no sientes nada, ya no se puede sentir. Y está bien cuando ha habido una herida, pero está mal cuando debemos sentir algo, cuando debemos sentir convicción, cuando debemos sentir tristeza, que el Espíritu Santo de Dios es contristado. Debemos sentir esas cosas. Nos debe quebrantar el corazón para que produzca arrepentimiento, porque dice la palabra de Dios que la tristeza de Dios debe producir arrepentimiento. Pero cuando llega a ser cauterizada nuestra conciencia, nomás es una cicatriz y ya no sentimos nada. Y decimos, ¿verdad? Allá Él. Y no podemos llegar a eso. Tenemos que confesar el pecado y restaurar el compañerismo con el Espíritu de Dios lo más pronto posible. Y cuando obedecemos al Espíritu de Dios, nuestras relaciones con nuestro prójimo son afectadas también positivamente. Entonces tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es una persona, pero también que el Espíritu Santo tiene sus propios deseos y voluntad. En 1 Corintios 12 nos dice cómo funciona el Espíritu Santo en repartir los dones a los cristianos y cómo pone a los cristianos en diferentes cuerpos o en el cuerpo como miembros. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Esto nos recuerda que Él está en control en la iglesia. Si Él escoge qué dones nos va a dar. Y Él nos añade a la iglesia donde Él nos quiere. Entonces, vemos que el Espíritu de Dios tiene un plan para nuestra vida porque nos ha dotado de cierta manera y quiere que utilicemos esos dones. Entonces, tiene un plan para nuestra vida, pero también tiene un plan para la iglesia. Entonces, a propósito, nos ha dotado y luego nos ha puesto en esa iglesia, entendiendo que uno va con el otro. Tiene el plan para el individuo y tiene el plan para la iglesia y luego los junta. Él tiene su deseo y su voluntad. Tenemos que dejar que Él nos guíe, nos dirija.
Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente, que quiere decir todopoderoso, presente en todo lugar y lo sabe todo. Él ya sabe lo que necesitamos. Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Dice, no nos podemos esconder del Espíritu de Dios. Él está en todo lugar. También nos dice en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Él lo sabe todo. Él es activo en nuestra vida. Nos promete dar las palabras para hablar. En Marcos 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dice que cuando nos encontramos, nos promete el Espíritu Santo que cuando nos encontramos en situaciones delicadas o inestables o peligrosas, donde es necesario dar testimonio de Cristo, que Él nos va a dar las palabras para poder glorificar su nombre. Nos da las palabras para hablar. Podemos confiar en eso. Entonces, ¿por qué es importante conocer los atributos y qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Para saber cómo orar. Para saber cómo orar cuando nos encontramos en situaciones como esas, de querer testificar, dar testimonio de nuestro Señor y decirle, Señor, usted me ha prometido esta promesa. ¿Qué debo decir? Nos enseña y recuerda de lo que necesitamos saber y recordar. Eso quiere decir entonces que cuando te encuentras en una situación como esa, el Espíritu Santo te va a recordar, hey, ¿te acuerdas que yo te dije que yo te puedo dejar saber lo que debes decir? Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que el Espíritu de Dios te va a recordar de algo que debes hacer cuando lo debes hacer. Te va a traer a la mente el versículo, lo que debes hacer. Te va a traer convicción cuando has hecho algo que no deberías de haber hecho. Pero Él nos va a enseñar a recordar lo que necesitamos saber y recordar. También nos recuerda que vamos a recibir poder para ser testigos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Dice, hay la capacidad en ti, por tener el Espíritu Santo, de testificar. Dios te lo da, recibiréis poder. Has recibido el poder para poder testificar. Ahí está, eres equipado para poder hacerlo. Ahora la cuestión es si vamos a someternos para poder ser usado por Él. Pero no podemos decir que yo no puedo. Es cierto, yo en mi carne yo no puedo, pero el Espíritu en mí sí puede. Es cuestión de quererlo. Esa es otra cosa. Y si no, lo estamos contristando. El Espíritu de Dios nos da esperanza. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si hay alguien que debe tener siempre esperanza, es el cristiano. Porque el Espíritu Santo nos da esa esperanza. Que las cosas pueden parecer graves, como que no hay salida, como que no hay solución. Y el Espíritu Santo nos recuerda, hay esperanza todavía. ¿Por qué? Hay un Dios en el cielo, en su trono. El Espíritu Santo da para que abundéis en esperanza, abundéis. Suicidarse nunca es la solución. Es perder la esperanza. Lo contrario es correcto. Dice que debe abundar la esperanza en nosotros a través del Espíritu Santo. Solamente tenemos que recurrir a Él y decir, Señor, dame esa esperanza. Quizás no lo siento, no lo recuerdo. Recuérdame en qué y dónde y en quién tengo la esperanza. En Cristo. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo en todo. Y por último, y como le dije, no es un estudio extenso, no podemos estudiar todo aspecto. Aún si tuviéramos todos los versículos de la Biblia juntos en diferentes categorías, aún así no podríamos conocer plenamente, completamente el Espíritu Santo.
Dice el Señor que nos hace entender algunas cosas, pero no todo acerca de Él. Pero esto es solamente algo breve, pero Él pone el amor de Dios en nuestro corazón. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado. Como que nomás vació el vaso, dice, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No podemos y no hay excusa por qué un cristiano debe comportarse como alguien que no conoce a Cristo, porque ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo el amor de Dios. Así que no hay razón por la cual yo debo tratarlo como si no nos conocemos. No hay razón por la cual yo debo no sentir amor, por la cual yo no puedo perdonar, porque ha sido derramado en mí el amor de Dios. No se debe de escuchar que nos tratamos con malicia, con palabras corrompidas. No debe ser posible, porque nos enseña la palabra de Dios que hemos sido saturados por el Espíritu de Dios y solamente lo dejamos, y que las manifestaciones de su Espíritu se deben demostrar y deben ser obvios. Al grado, si Dios dice que somos nueva criatura en Él, dice que debemos comportarnos como una criatura completamente distinta a lo que éramos antes, a un extremo, otro extremo a lo que éramos antes. Al grado que alguien que nos conocía antes de ser salvo debe decir wow, y no ver rasgos de la persona que éramos antes. No se debe ver rasgos de la persona que éramos antes. ¿Por qué? Porque tenemos Espíritu Santo morando en nosotros, y se supone que estamos sometidos a Él. Es nuestra tarea someternos a Él cada día. Entonces, aunque nomás estudiamos un poquito ahora, debe afectar la manera que yo oro. Señor, ayúdame a hablar con amor ahora, porque tú me has prometido que has derramado el amor de Dios a través del Espíritu Santo en mi corazón. Ayúdame a demostrarlo con mi familia en la iglesia, aún con los de afuera que no conocen de Dios. Señor, que no demuestren más amor a ellos. Qué vergüenza nos daría haber más amor en los perdidos que en el pueblo de Dios. Qué vergüenza nos debe dar a ver el fruto, a lo que parece ser el fruto del Espíritu en los inconversos, y no en el pueblo de Dios, que son templo del Espíritu Santo. Y que no sea nuestro deseo llegar a endurecernos al grado que ya nos importa cuando contristamos el Espíritu Santo de Dios. Que nuestra vida de oración sea diferente por lo poco que hemos repasado ahora. Y decir, Señor, yo no quiero contristarte. Señor, yo no quiero mentirte. Yo no quiero tratar de impresionar a otros con mi apariencia piadosa, entendiendo y sabiendo, Señor, que yo tengo días sin caminar contigo y hablar contigo y escuchar tu voz. Yo tengo meses sin tomar una decisión por fe. Yo tengo años de que yo en realidad no he dado por fe, y que he tenido que orar, Señor, por favor, yo respondí por obediencia a lo que tú me pediste. Señor, ahora suple mi necesidad, por favor, porque yo di por fe a esa ofrenda. Yo diezmé, aunque yo después de calcular no debería de haber diezmado a como yo lo veo, pero Señor, obedecí lo que tú me pediste, lo que tú me dijiste. Señor, por favor, suple por mí. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Suple mi necesidad. Muchas veces no lo hemos hecho porque no calculamos y decimos no se puede este mes, y contristamos al Espíritu. Estamos diciéndole al Señor, yo no creo que puede suplir.
esta necesidad. Hermano, quizás no podemos estudiar todo del Espíritu de Dios, pero podemos obedecer lo poco que hemos aprendido de Él y orar diferente por lo que hemos aprendido y recordado quizás o repasado de Él. Hermanos, que seamos una iglesia guiado y dirigido por el Espíritu de Dios y que dejemos de poner la vista en otros y decir: yo, Señor, yo quiero ser gobernado por tu Espíritu. Yo no quiero fijarme en nadie más. Yo quiero caminar. Yo, Señor, yo quiero ser gobernado por ti. Yo quiero tomar decisiones en su poder. ¿Quién estaría dispuesto a hacer eso? El cristianismo es hecho de carreras individuales. No se pueden comparar una con la otra. Pero tenemos que estar dispuestos a correrlas y querer ver que uno y el otro termina su carrera y que nadie se queda atrás. Hermano, está dejando que el poder del Espíritu Santo lo infunda a usted, que lo llene. Está dispuesto a vaciarse de esas cosas que no pueden coexistir con el Espíritu de Dios. Porque no podemos esperar que Él nos llene y no podemos pedirle que Él nos llene mientras que somos conscientes de esas cosas que no le agradan viviendo y existiendo en nuestro ser. O es Dios o son esas cosas. Una de las dos. No podemos servir a dos señores. Estamos dispuestos a dejar que el poder del Espíritu Santo muere en nosotros. El poder. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero el poder, donde podemos ver ese fuego que es avivado cada día. Hermano, hay que comenzar a orar diferente por lo que sabemos de Dios y que se mire una diferencia por cómo andamos con Dios. Que miren el poder del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar.